¡Ho, ho, 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 ho! ¿Cómo están? Muy buenas. Donde se encuentren, no importa, lo importante es que escuchen la palabra del Señor y les doy gracias por su presencia aquí y viendo este video que tan especial en estas fechas tan especiales, que quiero dejarles este mensaje, ojalá que les sea de mucho provecho. Se ha titulado Navidad y la fe de los que oran en silencio. Hagamos una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, me encomiendo a ti. Que este mensaje sea solo tuyo, que fluya tu presencia en mí, Señor, para que este mensaje te lleve gloria y honra siempre, Señor, y que llegue a los corazones de las personas que están viendo y escuchando este video. Te lo encomiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en estas fechas de Navidad encontré un personaje que no lo había conocido y lo encontramos en el libro de Lucas 2, 21 al 35, se los voy a leer. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en su brazo y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jerusalén estaban asombrados de lo que decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará su propia alma. Ahora, aquí hay algo interesante que le quiero destacar. En el versículo 27 dice, ese día el Espíritu lo guió al templo. Otra versión dice, el Espíritu le ordenó. Pero bueno, ¿quién era este Simeón? Sí, porque solamente en este versículo sale, ¿no? Bueno, algunos lo interpretan o lo relacionan con uno de los 12 hijos de Jacob. Sí, los descendientes después de Simeón formaron la tribu de Simeón. Es nombrado más o menos unas 34 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Un hecho histórico importante de Simeón fue que él se unió con su hermano Levi para vengar la violación de su hermana Dina y a consecuencia de lo cual destruyeron el pueblo de Siquem. Ahora, ¿a quién lo relacionan? Bueno, lo relacionan como Simón de Jerusalén, que fue el segundo obispo de Jerusalén, sucediendo a Santiago el Justo. ¿Sí? Ahora, según la tradición ortodoxa, oriental o orientales, también dicen que Simeón era uno de los 72 eruditos que interpretaron la Septuaginta, ¿sí? y le daban una edad aproximada de más de 200 años de vida, ¿sí? Pero bueno, ¿quién era este Simeón? Bueno, el libro de Lucas ya nos da algunos indicios, algunas características que son importantes. ¿Cuáles son? Dice que estaba en el pueblo de Jerusalén, dice, había en Jerusalén. Bueno, en esos tiempos Jerusalén era el centro espiritual judío de Israel, ¿sí? Y era una ciudad muy próspera, ¿sí? A pesar de que estaban bajo el dominio romano. Pero, ¿qué característica tenía este personaje? Decía que era justo. Justo. ¿Qué significa que es justo? Es recto, leal y fiel a la voluntad de Dios. O sea, la prioridad de Simeón era que era el amor de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y eso que conlleva justamente buscar el bienestar también de los demás. Personas justas en la Biblia, bueno, podemos encontrar numerosas. Por ejemplo, tenemos a Noé, a Daniel, a Job, a Abraham. Tenemos a Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista, y también a Esteban como personas justas. Imagínense qué personaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice el libro de Lucas? Continúa el relato, dice que también son devotas. Según el diccionario, ¿qué dice que es devota? Dice dedicado con fervor a obras de piedad y religión. Bueno, en la actualidad o tal vez en otras épocas, tal vez el fervor o esa
o esa ansia de buscar resultados en cuanto a algo. O sea, me refiero a que este fervor puede estar centrado ya sea, por ejemplo, en algún deporte, o puede estar centrado en alguna ropa de vestir, o algún partido político, o algún color, o algún vehículo, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros el fervor lo encasillamos justamente en estas cosas bien mundanas, pero esta devoción que tenía Simeón no era justamente en algo totalmente temporal en el tiempo. El fervor que él tenía era justamente con el Señor, a seguir la voluntad de Dios, a tener obediencia a la palabra de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el concepto de devoto estaba más centrado al temor del Señor y la adherencia a sus leyes. En cambio, en el Nuevo Testamento, que es el que nos interesa, está justamente más centrado a las personas que están profundamente comprometidas con la fe. ¿Y qué mejor ejemplo que Simeón?, que ya lo vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿qué personajes son devotos, por ejemplo, en la Biblia? Bueno, encontramos en Hechos 10, 1 y 2, que dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Sí. Ahora, pero acá hay algo importante, ¿no?, que es necesario resaltar, porque dice el versículo de Lucas, dice: era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Pero continúa: y rescatar a Israel. O sea, él esperaba que llegara el Mesías no por un evento totalmente ambiguo, sino que era para rescatar a Israel. Pero ¿qué quiere decir esto con Simeón? ¿Sí? De que venga el Mesías y rescate a Israel. Bueno, Simeón en la época está a tono con los personajes proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, lo cual todos ellos estaban de acuerdo que el pueblo de Israel había perdido el camino. Había roto el pacto, había violado el pacto, y la única forma de la consolación o bien del perdón era a través del arrepentimiento. Y es así como encontramos en Isaías 59, 20, 21, que dice: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Bueno, y complementando también esto está en Romanos 11, 26 al 29, que dice: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, aquí hay una pérdida del camino del pueblo de Israel, pero nos da una esperanza de que este pueblo de Israel pueda ser redimido. Y habla de un grupo que va a ser redimido. ¿Cuál va a ser redimido? Aquellos que se van a arrepentir y van a proceder al arrepentimiento y van a de nuevo obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y así es como, por ejemplo, en Romanos 10 del 1 al 4 dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Interesante, ¿no? Dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justos a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante el tratamiento de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. O sea, estaban interpretando la ley de la mejor forma, o la forma que más les convenía, pero era totalmente incorrecto. O sea, usaban el nombre de Dios, decían seguir el nombre de Dios, pero esa ansia, ese fervor estaba mal encausado. Sus intenciones eran otras, totalmente diferentes. Eso me suena como en la actualidad, ¿no? Sí. Ahora, Simeón también en esa época pudo haber pensado que la venida del Mesías era para liberarlos del yugo romano.
Sí, como cualquiera en la época, o también cuando vino Jesús y estuvo predicando, también le confundían por esa parte política que iba a ser el salvador del pueblo de los romanos. Pero Simeón no decía eso. Decía justamente en Lucas 2:30, decía, mis ojos han visto tu salvación. Por ende, el concepto que tenía Simeón era un concepto mucho más profundo, y no solo que sean rescatados de Roma, sino que buscaba, o lo que él pretendía, era encontrar la salvación a través del Mesías del pueblo de Israel. Ahora, bueno, es indudable que en ese tiempo también divisiones internas, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos, ¿sí? Habían también corrupción en el templo, ¿sí? Con mayor razón, pero podía llegar a esta conclusión, pero no nos olvidemos que el mismo versículo de Lucas habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y el Espíritu Santo le ordenó o le dijo que fuera al templo de Jerusalén porque, bueno, iban a presentar a un niño en el templo. Por ende, es difícil que Simeón pudiera entender un concepto desde el punto de vista político en cuanto a la venida del Mesías. Si estaba con el Espíritu Santo, sabía exactamente lo que significaba el Mesías, que era el Salvador, el que le iba a limpiar del pecado. Y eso lo tenía muy claro Simeón. Incluso esa fue la promesa que le hizo Dios, o sea, que no iba a morir mientras no viera al Mesías. Ahora, había también en el templo una mujer que también es muy poco conocida, solo se le menciona aquí, que era justamente Ana. Y es así como tenemos en Lucas 2:36 al 38 que dice, en el templo estaba también una mujer muy anciana, lo que da a entender que también, obviamente, Simeón no era una persona joven, también era una persona anciana, haciendo eco a este concepto que tenía más de 200 años según la Iglesia Ortodoxa. Bueno, decía que era profetisa. Se llamaba Ana, era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad, se pasaba de noche y de día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Era en la misma tónica, en la misma línea que estaba Simeón. ¿Cómo lo saben? Porque el Espíritu Santo está con ellos. Son personas devotas, son personas justas. Y de esa forma ellos pueden ver la verdad de las situaciones, ellos pueden ver la verdad de lo que está sucediendo. Pero ahora vamos a un concepto más mundano, ¿no? Porque acuérdense, si nos acogemos al tiempo de más de 200 años, ¿sí? Simeón que esperó casi 200 años. Pero claro, me imagino que en ciertos momentos el Espíritu Santo o bien escuchó un comentario de que iba a ser presentado el niño en el templo, va y bueno, y se encuentra que no es el Mesías. O sea, podríamos decir que pudo haber tenido una decepción o bien por dicho, bueno, no es mi momento, falta aún. Ahora, de acuerdo, un poco parafraseando esto y de acuerdo al pastor Spurgeon, bueno, era una persona de edad, si tal vez, bueno, las rodillas ya no eran como antes, tenía un bastón, no sabemos a qué distancia él vivía del templo, no sabemos la visión que él tenía, ya con 200 años, si uno ya cerca de los 60 ya están con achaques, imagínense con 200 años, ¿sí? Pero aún así él obedecía al Espíritu Santo sin importar su condición física. Porque él tenía que ver al Mesías. Bueno, y en esa condición tal vez de debilidad, tal vez un paso lento, se fue acercando al templo también con la esperanza de que sea en este momento el Mesías, o bien nos hacía ilusiones, pero él estaba seguro de que en algún momento lo vería. Él fue en obediencia a lo que le decía el Espíritu Santo. Bueno, y llegó al templo, ¿sí? y ve justamente ese niño, ve a Jesús y a María, y ve ese niño que está en sus brazos, y se da cuenta que es el Mesías. Y dice en ese momento, o sea, me imagino que internamente decía, wow, es el Mesías, es lo que Dios me prometió. Y
y lo puede haber tomado en sus brazos, le miró a los ojos y le puede... Bueno, hay un versículo que se explaya en eso, ¿no? Pero internamente queda sentido una dicha, una satisfacción tan profunda, un alivio. Porque esperaba ver al Mesías no solamente porque con eso perdón, se iban a terminar sus días, sino que era justamente la salvación del pueblo de Israel. Ahora, acordémonos también de Abraham. Abraham lleva a su hijo al monte para sacrificarlo, porque así le había pedido el ángel. Pero claro, Abraham estaba seguro que Dios iba a proveer del cordero del sacrificio. En ese tiempo no existía la resurrección, pero él tenía un cuchillo en la mano y tenía a su hijo ahí en la piedra para ser sacrificado. Pero él estaba seguro que el hijo que estaba ahí, que iba a sacrificar, era la promesa cumplida por Dios. Por ende, Dios no va a contradecirse. O sea, Dios me prometió y me lo trajo, por ende, algo va a suceder en este momento porque mi hijo no va a morir. O algo va a hacer el Señor después del sacrificio porque Él es mi hijo que me prometió Dios. Y al momento de bajar el cuchillo, el ángel le dice, no lo hagas. Porque no era necesario, pero Abraham estaba seguro que esa era la promesa cumplida por el Señor. También hay profetas que estaban seguros de su fe, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías, Isaías. Estaban muy seguros que el Padre lo que promete cumple. Las promesas de Dios son lo que lo dice, promesas, y el Señor no miente. Él no es hombre para mentir. Y ese Dios que le prometió a Abraham, que le prometió a Simeón, es el mismo ayer, hoy y siempre. Cumple sus promesas. Pero ¿cuál es el problema? Es el tiempo que nosotros manejamos. Por ende, para terminar, redondeando la idea, ¿qué nos deja Simeón? Primero, todo un ejemplo, todo un testimonio de paciencia, de fe, de esperar en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Si nuestros tiempos son imperfectos y son apresurados, este mundo nos vende a tener las cosas en forma instantánea. Pero el Señor se mueve de otra forma porque Él hace las cosas perfectas. Las hace perfectas y totalmente completas, ¿sí? En su tiempo. En su tiempo. No importa cuánto se demore, como pasó en el caso de Simeón, pero el que las cumple, las va a cumplir. ¿Cuál es el otro mensaje que nos deja? Es la relación, la sintonía que tenía Simeón con el Espíritu Santo. Él no estaba solo en esto, tenía el Espíritu Santo que le estaba aconsejando y que le estaba poniendo también en evidencia cuándo vendría el Mesías. Y le iba diciendo, tú tienes que ir a tal parte, tú tienes que ir a esta otra parte. Y tenía salud y podía moverse por sí mismo, pero no estaba solo. Tenía la sabiduría también del Espíritu Santo. Por ende, ¿Dios es fiel o no es fiel? Claro que lo es, pero nos encasillamos en nuestros tiempos, en nuestros procesos mentales que son totalmente diferentes, son pequeñeces. Por ende, ¿qué hacía Simeón? Esperaba, como decíamos, tranquilo, nervioso, ¿no? O sea, tranquilo, pero con una expectativa, siempre expectante de lo que estaba sucediendo alrededor para que se cumpla. Pero no cualquier cosa, sino que la promesa dada por Dios. Simeón tomó al bebé en sus brazos y dio gracias a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como dijiste. ¿Le tenía miedo a la muerte? No le tenía miedo a la muerte. Incluso le dijo, Señor, acuérdate de mí, ahora me puedes llevar. Porque él ya sabía dónde se iba a ir, sabía con quién iba a estar. Él conocía a la persona que le iba a dar justamente abrigo, le iba a dar un techo, le iba a dar abrigo, le iba a dar salvación. ¿Por qué? Porque había un proceso de personalización, había un proceso de intimidad entre el Espíritu Santo y él, lo que le permitía conocer también de la palabra a través de su lectura. Su fe se iba fortaleciendo, ya no era una fe ambigua, una fe totalmente soluble, una fe sensible, era una fe poderosa, sólida, que le permite tener la certeza de que las promesas dadas por Dios se cumplen en su tiempo, porque Él me lo prometió. ¿Y con qué actitud? Como la de un hijo a su padre. Mi padre me prometió que me iba a dar eso y yo sé que me va a cumplir porque yo le conozco. Yo le conozco, sí. Ahora, en todo este proceso, ¿estamos solos? No lo estamos.
Estamos justamente con el Espíritu Santo. Y lo interesante de esto es que en este proceso de espera no estamos esperando solos, o sea, el Espíritu Santo también está esperando junto con nosotros. ¿Y el Espíritu Santo se desespera? No, claro, es la tercera persona de la Trinidad, o sea, es Dios, Dios trino, ¿sí? Pero Él también espera junto con su fiel servidor, junto con Simeón, esperando el momento apropiado de dar cumplimiento a la promesa, el momento perfecto. Pero ¿qué esperamos? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Estamos esperando algo temporal? ¿Estamos esperando una palmada en la espalda? ¿Estamos esperando que alguien llegue y nos suba nuestra autoestima? No, estamos esperando al Mesías, al Salvador de este mundo. Estamos esperando al Hijo amado de Dios, a Dios hecho hombre aquí en la tierra, que nos va a permitir tener salvación y vida eterna y perdón de nuestros pecados. Eso estamos esperando. ¿Cuándo? Cuando sea necesario, cuando Dios disponga, pero de que viene Jesucristo, va a venir de nuevo. De que las promesas dadas por Dios se van a cumplir. Claro que se van a cumplir, porque Dios no es un hombre para mentir y arrepentirse. Él cumple sus promesas. Ahora, en estas fechas, ya concluyendo, en estas fechas de Navidad, claro, nos gusta dar regalos. Nos gusta dar presentes, llega el momento de abrir los regalos y estamos pendientes de la sorpresa o de la alegría cuando abre el regalo y usted den cuenta de lo que es. No importa el tamaño, no importa el valor, me refiero a la intención, ¿sí? de esa intención, esos ojos de alegría, de esa expresión de cariño, de afecto, de que alguien se preocupa por mí, no necesariamente dar un regalo por un asunto de preocupación, pero en ese momento es un momento de relación, de química, no sé cómo expresarlo, ojalá que me entiendan. Sí. Y claro, pero ¿qué pasa después? Se termina ese instante. Sí. Después de las 12 de la noche se abre, bueno, se hace la cena y se acabó. El otro día es otro día y se acabó, pero en cambio, Simeón abrió ese regalo, llegó al templo y vio ese regalo inmerecido que estaba dando Dios, que es el Mesías. Lo tocó ese regalo inmerecido, le vio los ojos y le dio gracias a Dios porque cumplió su promesa y pudo venir nuestro Salvador. Y no es un regalo que se abre, se usa y se desecha o se gasta. No, este regalo perdura en el tiempo. Porque es una promesa dada por Dios, es un regalo que sirve hasta la eternidad. Es un regalo en el cual nuestro gozo debería continuar cada día, porque es un regalo inmerecido dado por la manifestación infinita del amor de Dios hacia nosotros. En esta fecha que es del nacimiento de Jesucristo, fecha simbólica, nosotros solo celebramos el nacimiento de Jesucristo, es ese regalo que nosotros recibimos totalmente inmerecido. Es ese nacimiento que todos necesitamos y que nos va a permitir poder llegar o tener vida eterna en Cristo Jesús. No lo desechemos. Abramos ese regalo, tengámoslo en nuestras manos y apropiémonos de ese regalo por el resto de nuestras vidas dadas por Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero de que Dios cumple sus promesas, las cumple. En esta fecha es una fecha de recordar el nacimiento de nuestro Salvador, ese regalo inmerecido por parte de Él y tal vez esa mirada de Dios hacia nosotros dándonos ese regalo con afecto, con intención de amor profundo. Sí, doy gracias a Dios por este momento. Espero que este mensaje haya sido claro. Dios les bendiga, les proteja en esta fecha y damos gracias a Dios por la venida de Jesucristo nuevamente y la segunda venida de Él, que lo prometió y va a venir. De que viene, viene. Dios les bendiga y gracias. Chao.